¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vamos a platicar, por supuesto, de Estados Unidos. Caray, qué escenario de verdad en todos los sentidos se viene generando. Y es a raíz de lo que anunció hoy Donald Trump en torno a México. Donald Trump aseguró que los aranceles a Canadá y México seguirán adelante según lo programado. Esto fue durante una conferencia de prensa junto al presidente francés Emmanuel Macron, ahorita vamos a hablar de esto, en donde, bueno, aseguró que varios países han beneficiado a costa de su nación, por lo que culpó a los gobiernos anteriores. Lo hemos dicho, una verdad falacia lo que dice Trump, pero él lo que le interesa es que le crea su público, su pueblo, su audiencia, para poder justificar acciones que traerán consecuencias a los propios bolsillos de los norteamericanos, pero así poderles decir, estamos cobrando lo que nos hicieron. Entramos a tiempo con los aranceles y parece que se mueven muy rápido. Hemos sido maltratados por varios países, no solo por Canadá y México, y en algunos casos nos han tratado como tontos por habernos hecho firmar acuerdos de este estilo. Señor Trump, usted firmó el TEMEC y dijo que el TEMEC era el mejor acuerdo comercial de la historia. Aparte de cínico mentiroso este hombre, pero bueno, asegura Trump, ¿no? Que esto ha pasado desde hace un buen periodo de tiempo, excepto por los 4 años de mi primer gobierno. Ah, bueno. Ah, bueno, pues el T-MEC que quiere desaparecer fue durante sus primeros 4 años, señor Trump. Le digo que Trump es, híjole, sería gracioso si no hubiera consecuencias tan severas en el mundo por sus arranques y sus berrinches. Ahora, déjeme pasar al tema de Francia. La paz en Ucrania no debe significar una rendición para Ucrania ni un alto al fuego sin garantías. Eso fue lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo estadounidense Donald Trump en esta rueda de prensa conjunta. Esta paz debe permitir la soberanía de Ucrania y que Ucrania negocie con otros participantes sobre asuntos que le afectan. Fue lo que agregó. Ambos líderes se reunieron en el despacho Oval de la Casa Blanca para hablar sobre el futuro de Ucrania en el tercer aniversario de la guerra, en una visita que forma parte de los esfuerzos europeos por persuadir a Trump de no llegar a un acuerdo en sus negociaciones con Rusia que excluya a Kiev o dé toda la ventaja a Moscú y sea inaceptable para el país ocupado. Los dos mandatarios se declararon optimistas tras una reunión que han calificado muy importante para el futuro de Ucrania, pero detrás de las sonrisas, de los apretones de mano, de los elogios, la realidad es que hay diferencias de fondo entre la Casa Blanca y sus aliados europeos, muy particularmente sobre las garantías de seguridad que impiden que el Kremlin pueda repetir su agresión en el futuro. Macron ha incidido una y otra vez en los acuerdos de Minsk, firmados después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea, pero que no evitaron, por supuesto, la postura por parte de Europa de tratar de incluir a Ucrania a la OTAN, lo que generó, por supuesto, una problemática. Trump se estuvo evitando pronunciarse sobre estos acuerdos. En fin, ¿no? Incluso Estados Unidos y Ucrania podrían cerrar en los próximos días su acuerdo para que Kiev ceda a Washington ingresos por la explotación de sus minerales, de sus tierras raras, es decir, Trump se va a quedar con Ucrania y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajaría a Washington a firmar el pacto esta semana o la próxima. En las negociaciones primero se cerraría un alto al fuego, después se abordaría un acuerdo de paz con los detalles de la reconstrucción. Una vez pactado el cese de las hostilidades, Europa constituiría una fuerza de paz de varias decenas de miles de soldados para vigilar su cumplimiento. Fue parte de lo que se dijo en esta tarde. Lo cierto es que Trump, bueno, dice que Rusia no tendría objeciones a un despliegue de las tropas europeas, ¿no? En una rueda de prensa posterior a su encuentro, Trump expresó con satisfacción que Macron está de acuerdo en que el costo y el peso de asegurar la paz debe ser acarreado por los países de Europa, no solamente por los Estados Unidos. Y bueno, hay varios países europeos como el Reino Unido que han expresado su disposición a aportar tropas para esa fuerza y el bloque admite que por sí sola no sería un elemento disuasorio suficiente y reclama que Estados Unidos garantice su respaldo para responder en caso de una nueva agresión Rusia. Rusia ha recordado, ¿no? En muchos sentidos, que quien generó este conflicto fue precisamente la OTAN y no ellos. Son las posturas que se han dado. Ahora, eso es lo que pasa con Donald Trump, por un lado, ¿no? Anuncia que se mantienen los aranceles para Canadá y México, por el otro somete a Macron. Cuando Macron está dando un punto de vista, hay un momento en que Trump le agarra la mano, lo cierra y dice, ya, 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 algo por él, ya, cállate, le dice a su jefa de prensa que tome el control y se acabó. Y Macron únicamente sonríe, totalmente fuera de lógica lo que hizo Trump, pero que demuestra precisamente pues el callo de este personaje para someter y en un momento dado para evidenciar a sus
contrapartes. Francia es el último escollo en realidad, porque el resto de los países europeos no tienen ni cómo hacerle frente a Estados Unidos u oponerse de cierta manera. Alemania está prácticamente en la lona debido a sus actitudes agachonas con el gobierno de Biden y en contra del gobierno de Moscú. Ahora, seamos claros en este sentido. Washington no es confiable. Supuestamente trata de resolver los problemas, pero en realidad, son líneas de acción que incrementan las presiones bajo la mascarada de apertura, de diálogo, de buena fe, en donde lo mismo escuchamos a Trump sostener que ama al pueblo mexicano, que la presidenta mexicana es lo más maravilloso del mundo, mundial. Y enseguida vemos que se aplican medidas sancionatorias, vemos que hay una agresión por parte de sus Fuerzas Armadas, vemos por supuesto que hay una postura dura de sus halcones, ¿no? Y vamos a ser claros, America First o Primero América significa que el territorio de Estados Unidos ya no estará bajo los principios y valores universales del sentido de humanidad, de las declaraciones, por ejemplo, de los derechos humanos, de las reglas al respecto. Será el comercio con derechos, el capital de los billonarios del mundo, ¿no? En pocas palabras, el gobierno oligárquico, los que van a comandar la gobernabilidad, los asuntos de Estado en esta era que ellos dicen dorada de Trump. Los inmigrantes son el enemigo creado, la parte del engranaje económico, no del lenguaje, no de la práctica política, disponibles para acatar la condición subordinada o vivir bajo persecución y amenaza latente que va a marcar sus destinos. Obviamente, cabrá iguales en los negocios, no en las ideas, que son pocas. Además, la guerra económica es la estrategia fundamental en la geopolítica global, utilizada para ejercer presión sobre naciones adversarias sin recurrir a la confrontación militar. Con la táctica de aranceles tendrá obviamente la posibilidad de usar todas las formas de lucha, desinformación, bloqueos, ataques, golpeteos, mantener por altavoces las amenazas en todo el universo, contando la avanzada del control espacial. Y los aranceles comerciales serán el arma letal. ¿Para qué? Para influir en el desarrollo, para influir en la estabilidad de otros países en esta fase de guerra imperial made in USA, y dirigida a imponer restricciones comerciales para debilitar precisamente las economías emergentes sobre todo, para atacar políticamente a adversarios que duden del capital, degradar la diplomacia, generar aislamiento, reforzar dependencias, consolidar la hegemonía que les dije el fin de semana del Tercer Reich, ¿no? Ahora de Trump. Los aranceles como instrumento de dominación corresponden a impuestos aplicados a bienes importados con el fin de que de encarecerlos, de proteger la producción interna, y han sido utilizados antes por Estados Unidos, por China y por la Unión Europea. Todo esto para influir en las políticas comerciales, en las políticas económicas de sus rivales o socios comerciales, con graves afectaciones. Los países del sur siempre han sido y volverán a ser los más vulnerables. Estamos en ese problema. ¿Por qué? Porque ante tal imposición, los sucesivos gobiernos hegemónicos tradicionales de base liberal, digámoslo así, han hecho depender a los países en gran medida de las exportaciones para sostener sus economías, y el incremento de costos de sus productos en mercados internacionales les reduce su competitividad y produce pérdidas en el sector industrial, y hay desempleo masivo cuando se golpea de esa forma. Es una manera de Trump y del gobierno norteamericano de someter al sur global e impedir que pueda levantar la cabeza. En América Latina, los aranceles sobre el acero, sobre el aluminio, debilitan industrias clave, produjeron desestabilización económica, traslado de la dependencia hacia otros mercados. Y la imposición de aranceles a productos mexicanos, por ejemplo, generó en su momento una crisis en la industria automotriz y manufacturera, obligando a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como TEMEC, en términos menos favorables para México y Canadá. Pero ahora resulta, dice Trump, que fue un mal acuerdo. De manera similar, países africanos y del sudeste asiático han enfrentado barreras comerciales que limitan su desarrollo económico y perpetúan relaciones de dependencia con economías más fuertes. Los aranceles, como arma de guerra, no solo impactan, déjeme decirle,
no solo impactan las economías nacionales, sino que también generan inestabilidad política, inestabilidad social, polarizan más a la sociedad, obligan a los gobiernos a aplicar medidas de austeridad precisamente para la disminución de ingresos por exportaciones, y esto incentiva el descontento social, incentiva las crisis políticas internas, al tiempo que llevan a aumentar la deuda externa y con ello la dependencia financiera y social en las oligarquías. Las relaciones basadas en los aranceles contribuyen sobre todo al fortalecimiento de bloques comerciales que son excluyentes y que, como dicen los analistas, son proteccionistas. Eso sí, según Trump, con centro de gravedad en él, ¿no? Debilitando la cooperación internacional y los organismos de derechos humanos e inclusive la misma institución OMS pues pierden total influencia ante la proliferación de las medidas unilaterales que producen inestabilidad y aumentan sobre todo la incertidumbre para la vida y para el bienestar de la sociedad. Aquí lo positivo es que por fin se va a confirmar que la OMS es una ridiculez, como muchos de esos organismos autónomos nacionales o internacionales que a final de cuentas son una verdadera papeleta porque cuando se trata de que el sistema los quita, así de sencillo. La guerra económica basada en aranceles y planteada por Trump, ¿qué representa? Bueno, representa un nuevo método de guerra imperial. Así de claro, es una guerra imperial para reforzar su dominio sobre otras naciones sin el uso directo de la fuerza, pero con consecuencias igual de devastadoras. Y aunque puede parecer lo contrario, el intento de Trump de hacerse con los recursos naturales de Ucrania pues es otro síntoma, fíjese lo que son las cosas, es otro síntoma de lo que es el declive del poder de Estados Unidos. Por eso es que está pataleando como está pataleando y está haciendo y está llevando a cabo estas acciones tan deplorables. El hecho de que exija la mitad de todos los ingresos y no solo los beneficios que generan en Ucrania los minerales, el petróleo, el gas, la infraestructura. Recuerda el comportamiento de un matón, ¿no? Así de sencillo, un verdadero matón cuya fuerza es el único argumento. Se habla de por lo menos 400.000 millones de libras esterlinas, unos 483.000 millones de euros, y aceptar el trato reduciría a Ucrania al estatus de colonia económica de Estados Unidos, algo que va a ocurrir porque Zelensky pues, no es otra cosa más que eso. Es, en pocas palabras, el abandono absoluto de uno de los tres pilares que han sostenido la hegemonía estadounidense hasta ahora. El primero es la superioridad militar, una superioridad militar que está en añicos, esa fama, tras los desastres de Irak, de Libia y de Afganistán. El ejército de Estados Unidos se asocia desde entonces a atrocidades, atrocidades, a violencia, a caos, a humillantes derrotas estratégicas. Una lista a la que ahora se podría añadir la defensa de Ucrania. No, pero aquí, bueno, hay otros factores, por supuesto, pero en parte también se podría pensar en eso, porque durante tantos años Biden intentó someter a Moscú y no lo pudo hacer. La segunda base de los Estados Unidos, ¿cuál es? Es la superioridad económica. Y sí, sigue existiendo, pero gravemente debilitada por el derrumbe financiero de 2008 y por la prolongada incapacidad del modelo estadounidense para lograr aumentos sostenidos en los salarios reales. Y la tercera, y cuyos restos Trump está esparciendo a los cuatro vientos, y aunque no lo cree, es la superioridad moral. ¿Por qué? Porque sí, siempre fue una ficción, pero importante como forma de legitimar el dominio de Estados Unidos. Ahora está en ruinas. En contraste con las tiranías del viejo mundo, Estados Unidos siempre se ha definido como una tierra de libertad. A pesar de que hace solo dos generaciones esclavizaba al 89% de la población negra, cuando Washington se atrevió a seguir el modelo europeo de colonialismo con la anexión de Filipinas tras la guerra hispano-estadounidense, los miembros de la élite de Estados Unidos fundaron la Liga Antiimperialista para alertar del intento del gobierno de extinguir el espíritu de 1776 y transformar la república en un imperio. Lo de Filipinas resultó ser una aberración y en lo sucesivo Washington buscaría medios indirectos de control. En 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson llevó al país a la Primera Guerra Mundial junto a los aliados, acusó a Alemania imperial de abandonar prácticas humanas de naciones civilizadas por el hundimiento indiscriminado de barcos por parte de los submarinos alemanes. El mundo debe ser seguro para las democracias, dijo Wilson, y nunca podrá mantenerse en concierto firme por la paz si no es con la Asociación de las Naciones Democráticas. Es decir, utilizando el término democrático, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt también habló desde las alturas sobre la lucha de la democracia contra la conquista del mundo. El presidente Harry Truman alertaba al comienzo de la Guerra Fría
del riesgo de que los pueblos del mundo se rindieran ante la falsa seguridad que de forma tan tentadora ofrecen los regímenes totalitarios, a menos que podamos demostrar la superioridad de la democracia. Es más, de hecho, y por mucho que fuera engañoso, Estados Unidos y la Unión Soviética presentaban su conflicto como un choque de dos filosofías universalistas que prometían la liberación de la humanidad, ¿no? Libertad y democracia por una parte, terminar con el capitalismo y con el colonialismo para lograr la igualdad por el otro. La realidad es que ninguno de los dos lo buscaba. Ronald Reagan, un republicano de derecha, usted lo sabe, decía que Estados Unidos solo libraba guerras para defender la democracia y la libertad, que era una fuerza de paz, no de conquista, y que podría haber logrado la dominación del mundo, pero eso no se correspondía con el carácter de su pueblo. Si todo esto siempre ha sido mentira, como nos queda claro, las pretensiones democráticas de Estados Unidos se vieron fatalmente comprometidas con la prolongada limitación de derechos para los afroamericanos del sur, que lucharon duramente para conquistarlos. En el extranjero, Estados Unidos fue responsable de horrores innumerables. En las décadas de los 60 y los 70 bombardeó el sudeste asiático, intervino para apuntalar una dictadura militar brutal en Vietnam del Sur. Bueno, solo en Camboya los bombardeos estadounidenses puede que mataran hasta 500.000 personas, todas civiles, y una de esas campañas se llamó Operación Pacto por la Libertad, imagínense. Pacto por la Libertad cuando lo que buscabas era consolidar a una dictadura. Un claro ejemplo del lenguaje orwelliano para justificar una dominación criminal. En América Latina, Estados Unidos ayudó a instigar brutales golpes de Estado, a mantener dictaduras tan crueles como la de Argentina. Y aquí, por ejemplo, Henry Kissinger en Chile dijo en una ocasión, no veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Imagínense nada más, eso fue lo que dijo Kissinger. Así o más dictatorial el asunto. En Oriente Medio, el pacto con los tiranos de Arabia Saudita y armar a Saddam Hussein en Irak antes de derrocarlo en la desastrosa invasión del país en 2003 pusieron de relieve el cinismo de Estados Unidos, de la misma manera que el apoyo constante a la subyugación de los palestinos por parte de Israel, ¿no? Lo cual, por supuesto, dejó al descubierto la hipocresía estadounidense, incluso antes de que facilitara el genocidio, enterrando en los escombros de Gaza cualquier pretensión de superioridad moral. ¿Por qué? Porque el apoyo abierto de Trump a la limpieza étnica en Gaza y su sugerencia de que Estados Unidos debería tomar el enclave con una avaricia manifiesta, bueno, es un deseo descarado de reducir a Ucrania a una colonia, e incluso su deseo evidentemente sincero de anexionar a Canadá. Todo esto se basa simplemente en la fuerza bruta, en la avaricia sin complejos, sin pretensión de ninguna causa moral majestuosa. ¿Esto qué representa? Representa un problema para la derecha en Occidente. Esta semana, en una reunión derechista en Londres, llamada Alianza para la Ciudadanía Responsable, el diario The Daily Mail resumió así el discurso de la líder conservadora Kemi Badenoch, que dijo, es hora de levantarnos de rodillas y empezar a luchar por los valores occidentales. La gran pregunta es, ¿cuáles son esos valores occidentales? ¿Cuáles son las viejas pretensiones, ¿no? Que Estados Unidos deje de molestarse en disfrazar de principios altruistas sus descarnados intereses es un grave error estratégico. A eso voy. Esta reivindicación moral mítica sirvió para obtener el consentimiento o al menos la aquiescencia de la opinión pública estadounidense en la proyección global del poder estadounidense. La visión hollywoodense por la que Estados Unidos siempre es el bueno viene de una autopercepción que para muchos estadounidenses es algo relevante, una afirmación que también sirvió para seducir a un gran número de personas por todo el mundo, construyendo aliados naturales de Estados Unidos en todos, absolutamente todos los continentes. En el caso de Ucrania, insisto, cuando se habla de avances para la paz, debería de alegrarnos a todos que Estados Unidos y Rusia se pusieran de acuerdo, pero la manera en cómo va a quedar Ucrania y la manera como queda Europa, nos queda claro que no es por la paz del mundo, es repartirse el territorio entre los imperios. Y eso es sumamente grave para todos los demás que estamos en medio. Esta nueva narrativa de los estadounidenses con respecto a Ucrania ya cambió y así es como negocia Estados Unidos de aquí en adelante y así es como se comporta. Pasaron de enaltecer a Volodymyr Zelensky como un líder firme, defensor de los valores democráticos que luchan por su país, a tacharlo de payaso, de dictador, de asesino y hasta de rey loco.
Así es la forma de negociar actualmente de Estados Unidos, la forma de operar en una forma, en un estilo, en un fin que lo que busca es una dominación total. Pero nada tonto, sabe bien que China, sabe bien que Rusia vuelven a tomar fuerza en ese sentido. Y por lo tanto Estados Unidos llega al punto de decidir, ¿sabes qué? Pues tal vez con Rusia y China no puedo, pero a final de cuentas, porque hay que decir algo, el resultado de la guerra en Ucrania va a impactar directamente en el caso de China. A final de cuentas. ¿Por qué? Porque para China, y ya con esto concluyo, cualquier acuerdo diplomático tiene que ser analizado a través de la óptica de sus propias ambiciones geopolíticas. Beijing ha mantenido un delicado equilibrio durante toda la guerra entre Rusia y Ucrania, un acuerdo de paz que, bueno, sin duda le beneficiaría en que podría acelerar la expansión de la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda y la reconstrucción de Ucrania, permitiendo a China profundizar su influencia en Europa, mientras prueba los límites de su alineación con Rusia. Además, por supuesto, el fin de la guerra permitiría a China reevaluar su posición respecto a Taiwán, especialmente si Washington vuelve a centrar su atención en el Indo-Pacífico. Entonces, por eso China está muy atento también a lo que pasa, pero lo que voy a decir es esto, Estados Unidos puede llegar a una conclusión. Yo llego a un acuerdo con China, llego a un acuerdo con Rusia, pero todos los demás son desechables. Así podría ocuparse Estados Unidos en todo ello para mantener un pedazo del control bajo sus propias reglas. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, coméntenlo, ya lo saben, y nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias. Super chat y super gracias.